Bueno, bienvenido, Oscar. Bueno, Estamos en tus manos. muchas gracias. Bueno, primero que nada, obviamente agradecer como hago cada vez que tenemos la posibilidad y que por ahí eh, alguna entrevista o alguna situación de dar a conocer y manifestar qué significa la falda danza, es agradecer este espacio que recién pensaba, ¿no? Y cuando veía el video, por ahí estamos en una sociedad y en un mundo donde nos atraviesan mucho los eslogans y estas cosas, y podríamos decir, si el arte del movimiento tiene un escenario, ese lugar es la falda. Eh, Creo que desde que tengo uso de razón en la creación del Festival de la Falda Danza, Rudolf lo pergeñó de una forma muy abierta, muy sincera, muy comprometida, con mucho tesón, mucho trabajo, pero con mucha calidad, que año a año va, va creciendo y que año a año va proponiendo formas nuevas, ¿no? Eh, yo creo que debe ser el primer caso en la historia de la danza folclórica que un encuentro de danza se transmita en la televisión pública, por ejemplo, o que un encuentro de tal magnitud reúne países en torno a jornadas artísticas como también capacitaciones. Sé que se hace en muchos lugares del mundo y en algunas expresiones acá en la Argentina, pero creo que la falda viene sosteniendo abiertamente esto, y eso es digno de rescatarlo y que todos puedan conocerlo y que todos puedan tener la oportunidad de transitar en algún momento de sus vidas artísticas o de su vida allegado a esto que es la danza, que pasen por la falda en el mes de noviembre. Creo que la gente del Ballet José Hernández los va a recibir con las manos abiertas, con los brazos abiertos, con un escenario magnífico, con los mejores recursos técnicos que puedan estar a disposición de nosotros, los creadores, los bailarines, los intérpretes, y como decía, ¿no? Que año a año va transformándose en algo que crece. Este año, por esta situación tan especial de una pandemia, de los distanciamientos sociales y de una serie de situaciones, nos lleva a que estemos virtualmente, pero lo importante es estar. Y seguramente esto va a quedar, de alguna forma, para registro, y en el transcurso del tiempo nos acordaremos de esta situación y seguramente va a ayudar también esta situación a que crezca más y más la falda danza, que es importante tener esa repercusión. Lo que más ansía Rudolf en todos estos años es ver gente bailando, danzando y disfrutando de su lugar, que es la falda. Así que bueno, dicho esto, agradecido. Bueno, un poco la charla que le propuse a Rudolf fue comenzar a hacer una observación sobre las formas estéticas de la danza folclórica, ¿no? La manifestación de la danza folclórica comienza desde aquella raíz primigenia. Si tuviésemos que ir haciendo un registro propio sobre las formas de manifestación o de registro casualmente de la danza, y podemos retrotraernos a las cuevas de Kogul en África, principios de los registros de la humanidad, donde mediante las pictografías se dejaron testimonio abiertamente de distintos recursos de manifestación del movimiento. Es lo que se conoce como los primeros registros de danzas, y a partir de ahí distintos autores estudiosos del tema fueron elaborando distintas teorías, entre ellas la clasificación universal quizás de la danza de Kursach, posteriormente en la Argentina la clasificación de danza que nos brinda el etnomusicólogo Carlos Vega, y a posterior los estudios más recientes sobre la danza folclórica son los registros que van de la mano
tanto con la escritura como la filmografía, la fotografía y en este caso el registro filmográfico, que puede ser a partir de un recurso tan malvable como es un teléfono celular hasta los más sofisticados recursos técnicos. En ellos se fueron registrando de diversas formas estas manifestaciones de la danza. Posteriormente a la pictografía aparece el arte de la petrografía, el arte en piedra, un arte muy sustentado en América, muy sustentado en el continente africano también, sobre todo en Egipto, que en ese movimiento, en ese gran movimiento peninsular, cuando ingresa a la península ibérica, que se acentúa durante 800 años, posteriormente se traslada a América, y ya en América comienza a desandar otro tipo de camino, que es el camino del encuentro, para algunos llamados, para otro avasallamiento cultural, y en donde comienzan a verse otro tipo de institucionalidades a partir de los registros. Pero básicamente el arte en piedra, quizás de la mano de los mayas, los aztecas y los incas, dejan registro de numerosas danzas, tanto colectivas como danzas individuales, de manifestación, que tienen diversos sentires, ¿no? Desde la celebración de la vida, la conmemoración de la muerte, los registros de la pubertad, de los nacimientos, de las cosechas, de las guerras, una serie de tránsitos propiamente del pueblo. Con la llegada de los españoles, ese arte se fusiona y aparecen aquellos viajeros, esos primeros viajeros que allá por 1750 en adelante comenzaron a desandar el territorio americano, y en ellos podemos encontrar pintores, escritores, antropólogos, geólogos, músicos, y en ellos va todo un cúmulo de registros. Pero ya adentrándonos al 1800, que es cuando podemos dar como base fundamental del registro coreográfico de nuestras danzas, comienza a tener una gran labor, como decíamos los viajeros, sobre todo aquellos que eran pintores, ya que los pintores comienzan a manifestar los distintos usos y costumbres que había en estas regionalidades y las diversas formas de manifestación cultural de los pueblos. Ya en 1810, 1812, una vez conformado cierto proceso institucional de la Argentina, la avidez de lo europeo por algunos integrantes de las comunidades, sobre todo de Buenos Aires, del puerto, comienzan a andar en otros ámbitos como son los teatros y los circos. Los circos se presentaban bajo un formato no como el que conocíamos por ahí por la década del 70, ni el que conocemos hoy, sino en un formato más bien de puertas adentro, en un concepto teatral. Entonces, bueno, había canto, había manifestaciones teatrales, había movimientos. Por ejemplo, uno de los primeros registros de la danza tradicional del gato viene de Carlos Vega, que nos dice que se iba a bailar el gato Mis sobre la maroma, un artista italiano. Y a partir de ahí, bueno, comienzan estos registros, ¿no? Estas recopilaciones, estas investigaciones, que van a dar a la luz este patrón coreográfico que nosotros vamos a tener y que va a ser un poco el patrimonio intangible y una de las ramas fundamentales de este gran árbol que es la tradición y la identidad de Argentina. Recordemos que el concepto de folclore es la ciencia y saber del pueblo, que está manifestado a partir de la década del 40 y del 50 con un árbol que significa la tradición, tiene ramas y en sus raíces esa tradición que se expande a lo largo de ese territorio y que vuelve a dar otro árbol y que vuelve a florecer y que vuelve a crecer y que vuelve a reproducirse en ese concepto
por ahí de traducción, de tradición. Una tradición que desde uno de los puntos de vista puede ser estática y desde otro punto de vista, que es el cual adhiero fervientemente, es esta situación del folclore y de una transmisión en movimiento. Mi fundamento, mi teoría basada en eso, es que nosotros en realidad nos transformamos en traductores de aquella vieja consigna, porque nuestra corporeidad, porque nuestra idiosincrasia, porque nuestro ADN cultural, porque nuestro patrón económico, nuestro factor social ha cambiado sustancialmente desde aquella primera época de 1800 a hoy. Entonces, hablar sobre una danza como si fuera el minué, que se bailaba en los salones, en las tertulias porteñas, es una cosa. Darle la corporalidad que le marcaban aquellos viejos maestros de danza franceses no es la misma la que nosotros transmitimos en los salones de danza o de clases o en talleres. Entonces todo este tipo de cúmulo de información, a mi modesto entender, se transforma en una traducción. Y esa traducción conlleva registros y patrones que tienen que ver con muchas situaciones actuales. Aquel que se precie de tradicionalista y que ande con su celular o que esté en este momento viendo esta clase por celular o en su notebook o en su MacBook o en distintos formatos de multimedia, no va a encontrar este registro en los viejos libros tradicionales. Porque Cortázar decía que el hecho folclórico tradicional se constituía en un determinado lugar, con una determinada sustentabilidad y con un determinado hecho que lo marcaba y lo hacía único y repetible. Hoy eso ha cambiado. Quienes me conocen un poquito más en profundidad saben que dentro de mi currícula tengo el haber ser jurado de muchos festivales a nivel nacional y también internacional. He participado en numerosos festivales internacionales, nacionales y provinciales. Trabajo en el desarrollo académico de lo que es la danza folclórica y evidentemente este tipo de cambios va llevando consigo muchas cuestiones. Entonces me parece que no es ni una cosa ni la otra. Aquellos de tradicionalistas debieron revisar conceptos y ubicarse dentro de un plano. Decir que uno es tradicionalista férreo y subirse al escenario de Cosquín, Jesús María, Varadero o Laborde, ya estamos haciendo otra cosa. Ya no es tradición. Entonces, bueno, dentro de esta desfragmentación que podamos encontrar en la danza, podemos encontrar distintos espacios donde nos ubicamos. Están aquellos que hacen la manifestación popular de la danza por sí misma, por divertimento, celebración, y que se realiza en cualquier espacio, lugar y tiempo. Después tenemos lo académico, lo estrictamente académico, que es aquello que se manifiesta dentro de un salón de clases con una distinta metodología, una didáctica y una forma de reconocer, visualizar a las danzas. Y otra es la artística, que promueve el arte de la manifestación del movimiento en distintas formas y que es de acción y que no tiene un determinado parámetro. Que nosotros mismos, por una situación de convergencia y de conservadurismo, podemos decir raíz folclórica, contemporáneo, libre folclórico, hasta podríamos hacer tela folclórica, podríamos hacer danza teatro folclórica, o sea, videodanza folclórica. Hay una rama infinita de posibilidades. Todo es posible, todo es valedero. ¿Sí? Cada uno elige el lenguaje, siempre y cuando uno tiene cómo fundamentarlo. Si yo reproduzco algo porque a mí se me ocurre, sin tener un verdadero fundamento, en un lineamiento del por qué me sustento y me paro en un punto para determinar esta situación, estoy cometiendo seguramente un error, una invalidación.
En los años 70 se utilizó mucho la palabra proyección folclórica. ¿Y qué es una proyección folclórica? Una proyección folclórica es tomar un elemento y proyectarlo sobre un plano. Es lo que sucede y conocemos como si fuera una película, como si fuera en una pantalla, donde nosotros a partir de una raíz proyectamos algo. Se transmite tal cual es. Después se le pueden poner filtros, se le puede hacer sepia, se puede hacer distorsionado, ralentizar, slow, rapidizar. O sea, hay un montón de formatos, pero básicamente estamos haciendo una proyección. Entonces, aparece otro término que es esta cuestión del nativismo. Allá por los años 40, 50 aparece el nativismo. Y el nativismo trae aparejado una serie de dudas. ¿Qué es lo nativo? ¿Lo nativo es lo propio de una tierra? Entonces tendremos que contar entre nuestro haber a las danzas de nuestro pueblo originario, las danzas autóctonas. ¿Pero son nativas o son folclóricas? Y hay algunas que son nativas y otras que son nativas folclóricas. ¿Y hay danzas folclóricas que no sean tradicionales? Sí. Aquellas que fueron creadas bajo la mirada y el halo de lo folclórico, pero que no responden a una cuestión popular arraigada en el pueblo. Por ejemplo, la cortejada como danza original, o por ejemplo, el encuentro, que es otra danza original. Son folclóricas, pero no son tradicionales. Y las danzas tradicionales quedan sustentadas en las documentaciones y registros que aquellos autores, desde Carlos Vega, pasando por Isabel Aretz, Laura Ayestará en el Uruguay, Marta Blache, en uno de los potencialidades de estudios folclóricos más actuales, un poco más atrás Ventura Lynch, Alfonso Gómez Carrizo, Gómez Carrillo, Rodríguez en San Juan, son todos recopiladores, investigadores y observadores de la danza folclórica tradicional argentina. Este patrón, que tiene aproximadamente unas 70 danzas consideradas tradicionales con mayor o menor apogeo, son las que forman parte de nuestro patrimonio fundamental intangible de este país. Y esas son las que debemos preservar. Cuando decimos preservar, significa estudiarlas, observarlas, mirarlas y, ¿por qué no, proyectarlas? No hay ningún temor en eso, pero siempre sabiendo cuál es el patrón de base. Entonces, bueno, comenzamos a desandar la mirada y la observación sobre el arte de la danza tradicional o el arte de la danza folclórica, como quieran llamarlo. Y sin duda, desde aquel registro de Vega, a partir de los años 1810-12 en adelante, hasta los 70, tiene que ver con esos registros escritos y ese tipo de manifestaciones populares. Pero hay un hecho que cambia la historia total de toda esta cosa, que es en el año 1870 y tantos, cuando aparece el circo criollo. El circo criollo propone una mirada de lo popular en un escenario popular y a la vez masivo, como es el circo. Hay que recordar que los hermanos Podestá fueron los pioneros de un espacio que fue trashumante, que fue netamente de pueblo en pueblo, y fueron transmitiendo y dejando el derrotero de historias, formas, música y poesía en cada lugar que se asentaba. También hay que decir que ese fue un espacio netamente de construcción y diario político. ¿Por qué? Porque por aquel entonces, entre la década del 70 al 80, comenzó un gran proceso inmigratorio en la Argentina. Comenzamos a mirar a Europa como la iluminación, como el luminismo, con un discurso romántico, y se crea y se instala en la Argentina este patrón que Domingo Faustino Sarmiento propone de civilización y barbarie, ¿no? Entonces, este modelo europeizante trae aparejado muchas otras cosas más allá de la estética, que son los pensamientos políticos.
Y aparecen en la Argentina los primeros atisbos de lo que es el anarquismo, lo que es el socialismo, lo que es el comunismo, y una serie de datos informativos políticos que a la larga lo que hacen es converger en los espacios manifestaciones populares y a partir de ahí dispararse en sentido totalmente abierto. Pero también hubo un cúmulo de pensadores y de formadores políticos que comenzaron a contrarrestar eso con un modelo netamente nacionalista. Y ese modelo nacionalista nos propone elevar al gaucho dentro de un posicionamiento de el prohombre argentino, el prototipo de hombre argentino, la insignia del hombre argentino. A raíz de eso, el circo criollo toma ese modelo y hace una convergencia informativa del movimiento dancístico que tiene su apogeo en el pericón, en el gato patriótico y en las historias que van a dar fundamento y nacimiento al teatro, como es la pantomima de Juan Moreira. Todo este cúmulo se transmite durante casi 30 años, se abren más teatros, se abren más circos, y la danza folclórica comienza a emerger de una forma mucho más asidua entre la gente, y la gente comienza a bailar, pero siempre teniendo como referencia ese circo criollo y esa cuestión de lo nacional como concepto base del recupero de la identidad folclórica argentina. Mientras tanto, se va a gestar la vida de otra persona que en Santiago del Estero va a hacer lo suyo y que se va a masificar posteriormente, que fue don Andrés Chazarreta, un maestro de campo, músico, autodidacta, escritor, que comenzó a desandar la campaña santiagueña, a recopilar, a escribir y a transcribir danzas, ritmos y formas, que son los que van a dar a conocer allá en el año 1920 en el Teatro Politeama y que genera un estruendo en la cultura argentina. Para lo cual generó esa bendita grieta que tenemos los argentinos hasta el día de hoy, que es entre el reconocimiento de lo nacional y el silenciamiento cultural de la misma. Por aquel entonces, el diario La Nación tituló "La bosta de vaca llegó a los teatros". Esa fue la denominación y la conceptualización de un diario netamente oligarca, de un diario planteado bajo un concepto europeizante hacia nuestro fenómeno cultural. Pero como sucede siempre en la masificación de lo popular absorbe las danzas de Chazarreta y comienza a gestarse un movimiento que fue mucho mayor que el que generó el circo criollo. Los grandes salones de los clubes, básicamente en la capital federal, como fue Vélez Sarsfield, River Plate, Racing Club, fueron gestando peñas y fueron gestando ambientes de consenso de la danza. Y la danza comenzó a transitar un camino increíble de masificación. Y es donde aparece la figura, la imagen de la academia de danza, la peña, como se conceptúa en Buenos Aires. Esas academias y esas peñas van dándole fuerza a las formas de interpretación de la danza folclórica, ya sea internamente a nivel popular en esos sectores, académicamente, puertas adentro, y artísticamente, porque a partir de ahí se comienzan a desarrollar distintos hechos que se van a ir manifestando sobre los escenarios, pero teniendo ya un formato académico. ¿Y qué se pierde en ese momento? Se pierde la tradicionalidad de las danzas. Se pierde el fenómeno popular de la manifestación, de ejecutar la danza sin un sentido técnico. Entonces comienza a crearse un modelo de danza
que va a ser el que va a regir en la Argentina tanto, insisto, lo popular, lo académico y lo artístico desde los años aproximadamente 30 hasta casi los 50. En los 50, con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia, se crea mediante el plan quinquenal, el primer plan quinquenal de Perón, la Escuela Nacional de Danzas. Este ente, institucionalización, genera a partir de ahí nuevos formadores de la danza folclórica con un concepto: aunar criterios de enseñanza, aunar formas de manifestaciones coreográficas, aunar dicha situación y generar un patrón rígido de enseñanza de la danza. Con todo un halo del militarismo en la Argentina, se comienzan con aquella denominación de las reglas de oro del folclore, que no debo hablar con mi compañero, que tengo que estar a 2,5 metros, que la posición del cuerpo es firme, tenso, no debo hablar con el resto, ponerme en cuadrillas y en filas, y es ahí donde se empieza a generar una dicotomía en lo que se hacía tradicionalmente en el campo y lo que se enseñaba en un salón de danza. Quizás a lo mejor algunos pueden criticar las formas académicas. Yo creo que se pueden criticar y hay que manifestarlas, las formas didácticas de enseñanza de la academia, no la academia en sí. Esto es como criticar una institución por encima de las actitudes de los hombres en forma individual. Entonces, lo que sucede a partir de ahí es que se hace una homogeneización de la danza. Y veíamos reproducido en todos los escenarios la misma danza, con el mismo vestuario, con el mismo patrón, la misma coreografía. No había un proceso creativo tan manifestado y abierto. Pero ¿qué pasó? Apareció alguien, que ayer lo mencionaron los maestros Pimentel y Murillo, que fue Joaquín Pérez Fernández. La compañía artística de Joaquín Pérez Fernández, allá por el 54, comienza a desandar un camino por Latinoamérica de lo artístico de la danza folclórica, con creaciones propias, con toma de recursos del pueblo y manifestaciones, como ayer lo mencionaron los maestros, en el velorio del Angelito, con cuadros míticos de Joaquín Pérez Fernández, que van a dar a las postres una forma diferente de ejecutar la danza folclórica. Ahí, tras cartón de Joaquín Pérez Fernández, un español nacido en Vigo, que desandó los caminos de todo el país, se incorpora a esa compañía alguien que va a ser el pilar fundamental de nuestra historia de la danza, que fue don Santiago Ayala el Chúcaro. El Chúcaro formaba parte de la compañía de Joaquín Pérez Fernández, transitó algunos caminos en conjunto de esa compañía, pero posteriormente, allá por los 60, decide abrirse camino propio, hasta que se encuentra con esa gran mujer que fue Norma Viola. De la mano de Eber Lobato, un productor y pareja por entonces de Nidia, su hermana, la hermana de Mabel, de Norma, comienzan a hacer cuestiones artísticas, hasta que se conforma el ballet del Chúcaro y Norma Viola. Y ahí fue explosión de lo artístico en general. Porque ahí lo que sucede es que la toma de elementos del arte tradicional popular argentino tiene un vuelo propio. Entonces podemos encontrar las grandes obras del maestro, como por ejemplo Amanecer los Girasoles o Amanecer Salteño, Misa Criolla, y El Sueño de la Pastora. Podemos empezar a ver en cada una de las obras del Chúcaro a la danza folclórica, pero al arte de la creación de la danza folclórica. Y ese fue un parangón que nos va a marcar hasta el día de hoy, tanto artísticamente como estéticamente. Desde la conceptualización del vestuario, la intervención de la técnica, de la danza clásica y en algunos recursos del contemporáneo, en el vestuario también,
se interviene algunos recursos de la danza técnica, de la danza clásica, mediante, por ejemplo, un detalle, en los vuelos, colocarle tanza para que tenga un determinado amplitud en los giros y tenga una resolución visual muy estética, las telas, y bueno, y a partir de ahí comienza un gran desarrollo de la danza folclórica argentina. Posterior al chúcaro, ayer estuvieron presentes y son otro de los parangones referenciales en la historia de la danza. Se desprende el ballet Brandsen, con Oscar Murillo y Mabel Pimentel, el ballet Salta, ¿sí?, de Ángel y Marina Jiménez, y comienzan a intervenir en los distintos sectores escénicos de la danza folclórica argentina con distintas estéticas. Quizás ballet Salta, muy arraigado al regionalismo salteño, a la forma de ejecución rítmica, ¿sí?, corporal de la danza salteña, ¿sí?, y buscando también una mirada más for export del folclore, ¿sí? Los llevó a tener muchas giras, como así también muchas presentaciones a nivel internacional. Y por otro lado, nos encontramos con el ballet Brandsen. Si en el chúcaro encontramos una situación de creación constante en cada una de sus obras y un discurso ahí entre líneas, en ballet Brandsen comenzamos a ver la utilización de otros recursos sumados a estos, como por ejemplo el uso de los brazos. Hasta ese entonces veníamos con el uso de la posición de brazos para la danza folclórica formalizado, algún que otro movimiento corporal desde el clásico, pero a partir de la creación del ballet Brandsen comienza a formarse otro tipo de estética en la danza. Y esa estética conlleva con otra corporalidad al cuerpo manifestado desde distintas alturas y planos, como así también las conceptualizaciones de las obras en sí. Por ejemplo, una de las obras que yo le he visto al ballet Brandsen es Mefisto, que tiene que ver con todo un proceso de creación libre, o Gauchito Gil, es otra de las danzas. Bueno, ayer rememorábamos a Juana Zurduy, al Chacho Peñalosa. Hay numerosas obras, pero que tienen una estética muy interesante desde la corporalidad. Entre tanto, también se venía gestando otro personaje que va a ser clave allá por los 80, 90, que va a ser y es Juan Saavedra. Juan Saavedra también estuvo transitando algunos caminos junto a Chúcaro, a Pérez Fernández, pero se abre en forma individual y viaja a Europa, se instala en Francia, trabaja en el Lido de París, posteriormente es contratado por el Cirque du Soleil, donde deja una obra en su espectáculo Saltimbanco, y él genera otro tipo de estética de movimiento, una cuestión más filosófica de la danza, quizás más acotada en cuanto a la generación de ideas, pero no en cuanto a la transmisión y a la cuestión corporal que lleva adelante Juan Saavedra. También podemos mencionar a Coqui Pajarín Saavedra, ¿sí?, sus sobrinos, hijos de Carlos Saavedra, que van a dar un poco otro tipo de salto de calidad en cuanto a la fusión del flamenco, lo contemporáneo y lo folclórico. Lo de Juan es más autodidacta, es más monte, ¿sí? Y también tiene mucho de resistencia cultural, ya que en los años 90 comienza un grave proceso para la cultura argentina y del mundo, que es la globalización. Y la globalización encuentra en un emergente localizado como es Juan Saavedra un espacio de resistencia y rompe con las formas académicas, rompe con las formas artísticas tanto del Brandsen como del chúcaro, como del ballet Salta y con lo que se conocía hasta ese entonces. Aunado a músicos populares argentinos, a tremendos músicos como en el caso de Chango Farías Gómez, como en el caso de Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, va generando todo un movimiento de la danza más a nivel popular estético, y es lo que se converge hoy en muchas
muchas agrupaciones que hoy, o muchos bailarines populares, caso el Negro Valdivia, Chiqui La Rosa, Karina Rodríguez, van generando distintas estéticas de movimiento y de manifestación de la danza folclórica. Y también no hay que olvidarnos, y hay que agregar a una persona que va a estar mañana en una de las charlas, que es a Silvia Servini, una gran gestora e interlocutora corporal de todo este proceso, desde el chúcaro a hoy. Y a partir de ahí podemos mencionar a muchos actores y factores que nos van a intervenir. A los cordobeses es inevitable no hablar de Donaldo Besón y la Cruzada Nativista, el primer conjunto folclórico de danza que estuvo representándonos en el escenario Cosquín. Y ahí tras cartón al maestro Miguel Ángel Tapia, junto con Carmen Estellés, con el gran ballet argentino, que ahora está en manos de Alejandro, su hijo, pero que el legado está intacto desde el punto de vista del patrón y el resguardo de esos incunables que son para nuestra cultura coreográfica los trabajos que tiene el maestro Tapia, nuestro primer campeón nacional de malambo. Y bueno, podríamos hablar, ya adentrándonos más en una contemporaneidad, de distintos grupos. En Buenos Aires hay un gran movimiento de grupos de danza, como es el caso de la Compañía Ancestral, de la Compañía Pucará, de Viene Clareando, de Chacaimanta, que son agrupaciones que tienen un formato de compañía y que ya van un poco más allá de lo que nosotros conocemos comúnmente de la presentación de nuestros ballets en ámbitos solamente artísticos, como en el caso de Cosquín, certámenes, encuentros, lo que sea. Estas compañías son productoras propias de gestar movimientos de creación para poder desarrollar su trabajo. Esa es un poco una línea en el tiempo, una línea en la cual nosotros podemos observar, nos podemos fundamentar, nos podemos posicionar y nos podemos intentar mirar y reflejarnos ahí. Para cerrar, el dato quizás más interesante de todo esto es quizás la mirada y la observación sobre la utilización de la música folclórica que han realizado estos maestros. En principio, Chazarreta, el circo criollo y algún posicionamiento más utilizaban las danzas tradicionales, el rescate de las danzas tradicionales, la música de las danzas tradicionales. Posteriormente, en los 40 y 50 se genera todo un proceso de creación y de proyección de los folclóricos. Y aparece Juan de los Santos Amores, y aparece Marta Viera y Alberto Campo con los changuitos violineros, aparecen los hermanos Abrodo, los hermanos Ábalos, y eso nos da sustento de lo académico artístico que se va a dar. Pero después aparecen otros, como es el caso de Waldo de los Ríos, de Ariel Ramírez, Rubén Durán, de Néstor Padín, de Domingo Cura, que van a proporcionar música instrumental y que es ahí donde es lo más interesante del proceso. Porque todas las creaciones, tanto de Chúcaro, como de Bransen, como de Ballet Salta, como la del maestro Miguel Ángel Tapia y muchos más, van desde ese lugar, desde la utilización de la instrumentación musical para la elaboración y creación de los procesos artísticos. Y no desde la toma conceptual de la letra. No se utilizaban músicas con letra. Era hasta casi, no sé si prohibitivo, pero era mal visto. Recién en los años 80 y en los 90, cuando aparecen las grandes cadenas multinacionales de la música, comienzan a gestar patrones y figuritas y figurones que van a dar a la postre lo que nos sucede hoy en la danza, ¿no? Que uno va a Tierra del Fuego y ve bailar una pareja en el Precosquín y presenta samba carpera, y va a Jujuy y presenta samba carpera, y se va a Iguazú y ve samba carpera, y va a Mendoza y ve samba carpera. Porque ahí es donde influye algo que un sociólogo argentino que vive en México, se llama Ernesto García Ganglini, habla sobre las industrias culturales, el proceso de creación de industrias culturales, en desmedro de las regionalidades. Entonces vamos por la globalización, lo masivo,
lo que escuchamos más a mano, lo que tenemos ahí en la batería de la discográfica. Y es netamente eso. Urdiñar y buscar en alguna página o que algún profe pase, de los más viejos que pasemos alguna música, cuesta un poco más porque, sinceramente, hay que poner la cabecita. Y cuando uno tiene que poner la cabecita, tiene que abrir un libro, y abrir el libro significa interpretar y manifestarse a partir de esa creación. Con lo otro es como un videoclip. Entonces, ese proceso es el proceso que tiene la danza folclórica, y que por ahí, como se agotó el formato de lo comercial, hay muchos que van siempre buscando por otro lado, y siempre se encuentra, siempre que se busca se encuentra. Lo positivo es tratar siempre de generar y crear, de hacer una obra que sea propia, de una obra que no tenga esos vicios y esos rasgos que hayan sido tomados de otros autores y que se reproduzcan sin fundamento. Por eso lo que está bueno siempre es tratar de proporcionar el elemento base por el cual yo voy a crear una obra, y a partir de esa obra lo voy a desarrollar. Los temas, creo, pueden ser hasta casi muchos para todos. O sea, hay temas y hay recursos que cada uno lo va a ver distinto. Entonces, bueno, esa es un poco la situación que tiene la danza folclórica, sobre todo en estas líneas estéticas de corporalidad, de manejo y desarrollo artístico. Brillante, maestro. No sé si hay algo más para agregar. Ahí les hemos pasado por el chat un correo electrónico para que cada uno de ustedes que quiera hacer algún tipo de consulta al maestro Oscar Arce, nos la pase y nosotros se la trasladamos a él, y en los próximos días él va a ir contestando esos correos eventualmente. No sé si hay algo más para agregar, Oscar. Interpreté que ya era el cierre. Yo simplemente quería un paréntesis para destacar la presencia, me enorgullece, ¿no? A Silvia Cervini, sé que anda por ahí, se había sumado. También tengo el honor de que se haya sumado una amiga que quiero mucho, que es algo así como administradora y manager del Gran Ballet Argentino, Sonia Campos, la señora de Alejandro Tapia. Y también hay un amigo que le agradezco mucho que se sume, que es el señor Jorge Domínguez, que es un periodista de mi ciudad, pero que tiene uno de los medios periodísticos regionales más importantes del centro de Punilla, y bueno, realmente me honra que se haya sumado, que nos haya escuchado y que de alguna manera también sea parte. Y un último detalle, nombraste entre los músicos de aquellos tiempos a don Alberto Ocampo, tío de mi mamá. Así que bueno, mira, mi mamá, su apellido, ya no está, mi vieja querida, pero ella, su apellido era Arrieta Ocampo. Y bueno, y don Alberto era uno de sus tíos. Yo no lo pude conocer, pero bueno, obviamente mamá tenía un montón de esos discos de pasta que venían, después ya un poco de vinilo, pero tengo mucho material de ellos. Simplemente este paréntesis y de lo que nos deja el maestro Oscar, me quedo, tomé nota de un montón de cosas, de hecho ahora hay un montón de conceptos, pero bueno, me quedo con el proceso, que importante que podamos conocer los orígenes, conocer y entender nuestra historia y analizar en su contexto para poder hacer los procesos que nos permitan generar y crear. Así que me quedo con eso. Bueno, un honor que esté la maestra Silvia por ahí, querida amiga. Ahí la veo.
Sí, mañana va a estar y vamos a estar ahí, junto a ella también. Una genia también. Bueno, no, solamente un poco instar a que se trabaje en base a esa creación, que no nos quedemos con los patrones ya delineados, que tratemos de ir en busca de ese proceso creativo que es maravilloso, porque todo es válido dentro de ese espacio. Entonces, bueno, los bailarines también son parte de ese proceso, tienen para dejarnos cosas, bueno, podemos hablar de las distintas formas de proceso creativo. Pero yo creo que la manifestación artística es el desarrollo final, el punto sumum de todo ese trabajo que comienza quizás en muchos de nosotros con una investigación, con una observación sobre un plano netamente tradicional popular y que después va llevando todo ese proceso estético para ponerlo sobre un escenario, con todos los recursos habidos y por haber, ¿no? Aparte, cuando uno busca la fundamentación, es maravilloso lo que se crece como artista. Esto, más que nada, para los más jóvenes, les cuento que es hermoso. Yo lo que puedo recomendar siempre es que seamos cabezas abiertas y que podamos ver otro tipo de danzas, cuáles son los patrones o lenguajes. Yo recomiendo siempre, porque a mí me ayudó a entender muchas de las situaciones de la danza, a Maurice Béjart, uno de los grandes creadores de la danza contemporánea del mundo, y Maurice Béjart tiene una obra muy linda que se llama Ballet for Life, que es Ballet por la Vida, que está dedicada a aquellos que se fueron antes de tiempo, como es el caso de Fred Mercury y de nuestro querido Jorge Don, y es una obra que tiene desde música de Mozart, con Queen, con vestuario de Versace, con una coreografía y unos recursos coreográficos y un lenguaje filosófico sobre la vida social de las personas, que es maravilloso. Podemos entender la vida y la danza a partir de eso. Y voy a tomar una frase de una querida amiga riojana que dice que se baila como se vive, y eso me parece fundamental. Fundamental. Sí. Así que bueno, no sé si quiere alguien hacerme alguna pregunta o algún comentario. Estamos abiertos a bueno, el intercambio. Estamos dentro del tiempo, así que si alguien quiere hacer alguna consultita, todavía disponemos de unos 10 minutitos, y si no, como les dije antes, está el correo para que nos pasen sus consultas. ¿Las 7? Sí, van a ser las 7. Ahí les pasé un mensajito por el chat. Los invito a todos. Esta noche empieza el show. Hay muchos de ustedes que van a estar participando ahí. Y ahí, Oscar, vas a ver, hay un par de grupos que han hecho danzas que no son habituales. Va a estar muy lindo. Bueno, vamos a seguir la falda danza. La casa, la negra, se tiene un montón de... Bueno, invitarlos a todos a que participen de estos 3 días que viene la falda danza y las charlas que quedan, que son más que importantes. La de Silvia mañana, y Mariano posteriormente. Así que... Mañana te tenemos a vos, Silvia, a las 18 horas por este mismo... ¿Dónde anda Silvia? La maestra Silvia se acaba de ir porque tenía una clase, así que bien. Puso a en el grupo. Bueno, saluda Sonia, ahí que te veo, la señora de Alejandro Tapia, manager del GBA, uno de los grupos que vamos a tener. Les cuento a todos que vamos a tener a la compañía Esencia de mi Pueblo, el Gran Ballet Argentino, el Ballet Folclórico Nacional, y bueno, y todos, y la mayoría de ustedes que van a estar con sus cuerpos de baile, así que bueno, va a ser muy lindo. Los invito a sumarse hoy
a la fiesta y también los invito para que nos reencontremos mañana. Como les dije, yo traigo el mate, ustedes traigan los criollos, ¿sí? Así bueno. Gracias. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias a vos, Rudolf. Gracias, Oscar. Hermosos y clarísimos los conceptos. Y por supuesto, esta noche vamos a estar viendo el festival. Gracias. Vamos todavía. Mira un grupo de cuadros también. Bueno, Rudolf.